¿qué tal? Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, más conocida como la SPOCH, pertenecientes a la carrera de Ingeniería Ambiental. Somos el grupo número 5 que está integrado por Viviana Zambrano, Jofre Andy, Gabriela González, Joana Farinán, Nayeli Zarango. Como primer punto voy a hablar acerca de la historia de la tabla periódica. Los seres humanos siempre han deseado encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos presentes se resumían al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Sin embargo, al paso del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentaciones físicas y químicas, se encontró que la materia es en realidad más compleja de lo que parecía. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios fue que generó la tabla periódica moderna que conocemos. Entre el año 1817 y 1829, el químico alemán John Dobereiner clasificó a algunos elementos en grupos de 3, denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada como bromo, calcio y yodo, se notó que la masa atómica de los elementos de Br estaba próxima al promedio de la masa Cl y L. Desafortunadamente fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En el año 1863, el químico John Nernst clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En el año 1869, el químico Dmitry Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, un químico alemán, publicó su tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente: elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en algunas columnas verticales de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento del galio, escandio y germanio entre 1874 y 1885, localizándonos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, que es el número atómico de los elementos, reagrupándolos
en orden creciente de número atómico, tal como lo conocemos hoy. Siguiendo con la historia de la tabla periódica, tenemos que la tabla periódica es una obra colectiva en continuo crecimiento. Es una herramienta fundamental que nos permite explicar, conocer y anticipar los procesos de la materia. Su historia es la historia de la química, la cual empieza con Antoine Lavoisier, que fue un químico francés, en su libro publicado en 1787 llamado Método de Nomenclatura. Fue el primer autor de su tabla llamada Tabla de los Compuestos Elementales, en la cual supo clasificar a 33 elementos en metales, no metales, ácidos y formadores de sales. Esto permitió desarrollar el conocimiento de las leyes de las combinaciones. Tenemos a Jacob Berzelius, fue un químico sueco que implantó los símbolos químicos que se utilizan hasta la actualidad. Tenemos a Johann Dobereiner, que fue un químico alemán que agrupó a 3 elementos con propiedades similares, lo cual lo denominó como tríada. A lo largo del siglo XIX supo agrupar hasta 20 tríadas. Tenemos a Alexandre, que fue un geólogo francés. Propuso la clasificación de los elementos en una superficie mediante un cilindro, el cual lo llamaron tornillo telúrico, que constaba en un cilindro con una línea ubicada a 45 grados. Ahí se ubicaban los elementos según su peso atómico. Tenemos a John Reina, que fue un químico británico, precursor de la elaboración del sistema periódico de los elementos con su ley de las octavas. Ordenaba a los elementos en forma creciente con respecto a su peso atómico, pero pasó que el calcio no podía ser ubicado, lo cual causó incomprendimiento hacia sus demás compañeros científicos, los cuales le decían que por qué no simplemente ordenaba a los elementos en forma alfabética. Tenemos a Julius Luther Meyer, que fue un químico alemán-ruso que puso relevancia que existía una cierta periodicidad en el volumen atómico. En 1860 formó parte del Congreso Internacional de Química, en donde participaron 127 científicos de 11 países europeos. Jóvenes como Mendeleev y Canizaro participaron. Canizaro fue el joven quien propuso con toda claridad sus ideas sobre la teoría atómica y peso molecular. Tenemos a Mendeleev. Mendeleev fue un químico ruso, formuló la primera ley periódica, la cual decía que las propiedades de los elementos se repiten periódicamente. En su libro de Química Orgánica, publicado en 1861, ordenó a 63 elementos en orden creciente dependiendo su peso atómico y dejaba una incógnita a la derecha al lado del elemento que era preciso introducir un cambio en su peso atómico. Tuvo la genialidad de dejar espacios o huecos libres que debían corresponder a elementos que todavía no se habían descubierto. Tuvo grandes aciertos, ordenó el cobalto, el níquel, el telurio, el yodo y el argón. También tuvo ciertas anomalías, a pesar de que estaban agrupadas en grupos, no había una separación clara entre metales y no metales. Más tarde Mendeleev trabajó con un científico británico llamado William Ramsay, el cual le propuso crear un grupo cero para poder ordenar a los gases de valencia cero. Entonces Mendeleev se hizo famoso por no forzar a los elementos a formar parte de la tabla, sino dejar que estos elementos formen solos la tabla periódica.
grandes anomalías fueron después, como puede ser el descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento de la radioactividad, el descubrimiento de los elementos radioactivos por Marie y Curie, y también la identificación del electrón, los primeros modelos atómicos por Thomson. Toda esta información, todo este trabajo fue de gran ayuda para que Frederick y Alfred construyeran la tabla periódica actual. Se utilizaron el número atómico como numerador de la tabla y se estructuró 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Frederick fue un científico inglés. Propuso la ley de Soddy, que era la ley de los desplazamientos radioactivos. También fue autor del término isótopo. Hasta la actualidad se han seguido descubriendo elementos radioactivos sintéticos, transactínidos, y todos ellos son elementos ya pesados, los que se vienen descubriendo en la actualidad. Por ejemplo, tenemos el número 106, que fue descubierto por Glenn Seaborg, el cual el elemento lleva su nombre. Glenn Seaborg fue un científico estadounidense, gran ganador del Premio Nobel de Química, y también Amadou Seaborg fue el científico que descubrió también el elemento químico del plutonio y el laurencio. También tenemos a Yuri Organisian, que fue un físico nuclear. Descubrió 6 elementos pesados de 113 al 118. Y también de Yuri y Glenn son los dos únicos científicos los cuales llevan su nombre un elemento de la tabla periódica. Tabla periódica moderna. La tabla de Mendel condujo a la tabla periódica actualmente utilizada, misma que muestra la clasificación de los elementos. La ordenación de los elementos está relacionada con la estructura electrónica. Tenemos la regla de los diagonales, que esta de aquí nos sirve para realizar la configuración de los elementos o la configuración electrónica. Está formada por 7 niveles y 1, 2, 3, 4 niveles. Y cada subnivel es la S, la P, la D y la F. Cada uno tiene un máximo de electrones. La S tiene 2 electrones, la P 6 electrones, la D 10 electrones y la F tiene 14 electrones. Como se puede observar acá en este cuadro de la tabla periódica, están cada uno en un mismo bloque. Los de subniveles están acá, los subnivel D en esta parte, los subnivel P acá de rosado y los de subnivel F en la parte de acá abajo. Y este de aquí nos permite identificar sus propiedades. Continuando con la explicación de la tabla periódica moderna, primero tenemos que saber qué es una tabla periódica. Como bien lo dice el nombre, tabla periódica. Es una herramienta fundamental en la química y en la ciencia en general. Organiza todos los elementos conocidos en la tabla rectangular o periódica, basada en sus propiedades físicas y químicas. También los elementos se disponen en orden creciente de su número atómico, que es el número de protones, en el núcleo de un átomo. De ese elemento, cada átomo perteneciente a cada elemento atómico de la tabla periódica tienen propiedades químicas y físicas similares y por lo tanto se colocan en la misma columna de la tabla periódica. También se dividen en 4 bloques, que es el bloque S, P, D y F. Esos bloques se refieren a la distribución de electrones en el átomo y determinación de las propiedades químicas de los elementos
químicos de la tabla periódica. Ha sido muy útil en la predicción de las propiedades de los elementos y la comprensión de cómo interactúan los átomos y las moléculas. Además, ha permitido a los científicos descubrir nuevos elementos y entender mejor cómo funcionan los procesos químicos y las reacciones. En resumen, la tabla periódica moderna es una herramienta esencial en la química y en la ciencia, que ha ayudado a los científicos a comprender mejor la naturaleza de los elementos y cómo interactúan entre sí. Como pueden observar, aquí tenemos a la tabla periódica antigua y a la tabla periódica moderna o actualizada. Como anteriormente mencioné, en la tabla periódica actualizada tenemos 18 grupos y 7 columnas horizontales, donde se muestra más ordenada y sintetizada. Bien, siguiendo con la clasificación periódica de los elementos, tenemos que esta se clasifica en grupos. Se denomina grupos a las columnas verticales que corresponden a una serie química. Los nombres de estos grupos son los siguientes. En la primera columna podemos encontrar lo que son los metales alcalinos. En la siguiente columna encontramos a los metales alcalino térreos. Metales alcalino térreos. A todo el conjunto de los elementos que se ubican en esta parte, al grupo de estos elementos, se los conoce también de manera general como metales de transición. También tenemos a los metales térreos. En el siguiente grupo podemos encontrar a los carbonoideos. En el siguiente grupo encontramos a los nitrogenoides. En el siguiente grupo encontramos a los calcógenos. En el siguiente grupo encontramos a los halógenos. En el siguiente grupo encontramos a los gases nobles. Al conjunto de los 17 elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica se los conoce como tierras raras. Se les conoce como tierras raras porque poseen propiedades similares, también destacan por sus propiedades magnéticas y son muy importantes en la elaboración de productos electrónicos. Como ya mencionado, dentro de la clasificación periódica de los elementos, tenemos también lo que es periodos, que son los elementos que se encuentran en una misma fila horizontal en la tabla periódica. Y el número del periodo corresponde al nivel de energía que ocupan los electrones
de dichos elementos. La tabla periódica consta de 7 periodos. Ejemplo, para la configuración, 1 S2, también tenemos 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 5 2. Se observa que al máximo nivel de energía ocupado es el 4, por lo que se puede asegurar que el elemento en una cuestión está localizado en el periodo 4 dentro de la tabla periódica. En el caso de las configuraciones 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D3, el máximo nivel ocupado es el 5, por lo que el elemento debe localizarse en el periodo 5 de la tabla periódica. Hay 18 grupos en una tabla estándar. Cuando observamos una tabla periódica, vemos que está dividido en 2 subgrupos. Los electrones diferenciales que se localizan en los niveles S y P se consideran del grupo de la familia A. Si el electrón diferencial se localiza en el subnivel D, el subgrupo o la familia será B, como podemos observar aquí en este cuadro, cuya configuración termina en SP, son del grupo A. Como tenemos el grupo 1A, que son los metales alcalinos, el grupo 2A son los metales alcalino-térreos, el grupo 3A son los térreos, que son de la familia del boro, los 4A los carbonoides, que son del carbón, 5A son los nitrogenoides, del nitrógeno, los 6A son los calcógenos o anfígenos, los del 7A son los halógenos y los del 8A son los gases nobles. También tenemos los elementos que terminan en D, que estos de acá son los del grupo B. Si un electrón diferencial SF se lo conoce en términos generales como tierras raras, y si su configuración es 4F, se lo denomina como lantánidos, o si está en 5F, se lo denomina como actínidos. Bueno, a continuación vamos a hacer una configuración de un elemento de la tabla periódica, y para ello tenemos que tener el siguiente orden que está aquí, que es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 y 5P6, así sucesivamente hasta llegar al 7P6. Bueno, esta configuración es internacional para cualquier elemento de la tabla periódica, y bueno, para esta configuración vamos a usar el elemento de la tabla periódica, que es el calcio. El calcio es un número atómico. Número atómico es 20 electrones de valencia. Y su número y su peso atómico es de 40. Ya. Para esta configuración utilizaremos esta fórmula, que es para todo elemento de la tabla periódica. 1 S2, 2 S2, 2 P6 y 3 S2 y 3 P6, y por último es el 4 S
que es el 4S2. Y aquí, para encontrar el resultado, el número atómico, que es 20, sumamos todos los números que están aquí en esta configuración y como resultado final nos da el número atómico es igual a 20 electrones de valencia. Configuración electrónica de un elemento. Las propiedades químicas de un átomo dependen mucho de cómo estén ordenados los electrones, sobre todo los electrones del último nivel. Esto depende de cada átomo que sobretenga, el cual se lo conoce como electrón de valencia. Los electrones de valencia nos sirven para saber la ubicación de los elementos químicos dentro de la tabla periódica. La configuración electrónica se clasifica en 7 filas, el cual se lo denomina periodos, y 18 columnas, el cual se le denomina grupos. También se clasifican en bloques o clase y tipos de elementos, el cuales son los metales y los no metales. También se dice que quien descubrió la tabla periódica fue Dmitri del Melet, el cual no obtuvo su premio Nobel por gran dichoso descubrimiento. La tabla periódica es un elemento muy importante dentro de la asignatura de la química. Tipos de elementos. Se dice que actualmente la tabla periódica cuenta con 118 elementos químicos diferentes, en los cuales hay 3 tipos de elementos: representativos, de transición y de transición interna. En los representativos podemos encontrar los que son los de la S y los de la P, de la S hasta el 2 y de la P hasta el 6. En los de transición vamos a ver sobre los D, de la D1 hasta el D10. Y de la F vamos a observar que es de la F1 y hasta el F14. Esos son los tipos de elementos que podemos encontrar en la tabla periódica. También se dice que en la tabla periódica se divide en 3, que son los no metales, los metales y los gases nobles.